Vamos a ir a la palabra de Dios y espero que usted pueda llegar a entender lo que Dios puso en mi corazón. Yo sé que Dios quiere plantar algo nuevo en nuestros corazones. Amén. Eso Dios me dijo esta mañana. Él quiere poner algo nuevo en nuestros corazones, plantar algo nuevo. Y cuando usted sienta eso, usted va a ser puesto en un tiempo, cuando usted lo reciba, porque lo maravilloso del Espíritu Santo es que cuando Él pone algo en tu vida, no necesitas mucha explicación, usted sabe que está ahí, punto. ¿Me entiende? Está ahí y punto, no se necesita mucha explicación. Y eso es lo que uno tiene que honrar del Señor, honrar eso, y seguir esa palabra, esa dirección, porque yo sé que Dios nos va a llevar a días nuevos. Donde vamos a hablar cosas que todavía no hemos hablado, donde vamos a ver cosas que no hemos visto, donde vamos a experimentar cosas del Señor totalmente extraordinarias, totalmente fuera de lo común, que no tiene nada que ver con lo que, hasta me atrevo a decir, lo que hemos vivido o lo que vamos a vivir hoy, o lo que hemos vivido ayer, porque será algo que no va a tener en cuenta la característica que tenemos, porque es algo que el Espíritu de Dios lo va a hacer por el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer, que en los últimos tiempos, que la gloria postrera, dice, de esta casa será mayor que la primera. Y nosotros debemos prepararnos para eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos prepararnos para eso. Y cuando lleguemos a ese tiempo, no debemos dejar de prepararnos, debemos prepararnos para lo que vendrá. Porque Dios siempre hace cosas nuevas. Número 1, Dios hace cosas nuevas y en el mismo libro de Isaías dice que Dios anuncia cosas nuevas. Dios anuncia cosas nuevas y Dios hace cosas nuevas. Pero antes de hacerlas, Dios anuncia. Y lo que Dios anuncia es lo que usted y yo tenemos que tratar de recibir, de entender lo que Dios anuncia, lo que Dios está hablando, porque eso va a ser trascendental, porque eso nos va a llevar a ese tiempo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En donde las cosas ya comienzan a ser distintas, comienzan a ser nuevas. ¿Dice amén? Yo quiero que usted venga conmigo al libro de Daniel capítulo 5. Ahí encontramos un hombre que se preparó, un hombre que pudo entender lo que Dios pedía de él en un tiempo muy crítico, en un tiempo muy conflictivo, en un tiempo en donde el pueblo de Dios no estaba experimentando una libertad porque fueron cautivos, fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia y fueron puestos en ese lugar, estuvieron en el exilio, allí los hebreos, los judíos, los israelitas, por mucho tiempo, ¿no? Y después fueron liberados. Jeremías habló de tanto tiempo que iban a estar ellos cautivos y después fueron liberados, pero en todo ese tiempo, y cuando fueron liberados, volvieron a Jerusalén, volvieron a su ciudad, volvieron a reedificar el templo, amén, volvieron a reedificar la ciudad y fue todo restaurado, amén. Pero ¿por qué fue restaurado? A ver, vea esto, porque Dios habló, diga porque Dios habló. Jeremías da esa profecía de que el pueblo iba a ser liberado y se cumple. Entonces el primer grupo vuelve con Zorobabel a ese lugar y van a reedificar el templo y van a edificar el templo respetando el fundamento que alguna vez tuvo ese templo en aquel lugar. O sea que comenzaron a edificar sobre ese lugar. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces se cumplió, vino ese tiempo de restauración. ¿Pero por qué vino? Porque Dios habló y hubo alguien que estuvo dispuesto, llamado Daniel, que estuvo dispuesto a vivir en medio de un tiempo bastante confuso, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Yo estaba buscando la palabra Babilonia y lo único que encontré que Babilonia significa confusión. ¿Me entiende? Confusión. El pueblo entró en esa confusión. Israel entró en esa confusión. ¿Por qué viene todo esto? Fueron llevados cautivos. Porque se olvidaron de la fuente de ellos, que era Dios.
se volvieron a otros ídolos, comenzaron a desagradar a Dios y bueno, pasó eso. Fueron tomados prisioneros. Y ahí viene Daniel, en ese tiempo crítico, en ese tiempo difícil, en ese tiempo Dios comienza a levantar a un hombre llamado Daniel. ¿Cuántos creen que Dios en los próximos tiempos, en los próximos días, Dios los va a levantar a ustedes? En el lugar donde ustedes están, Dios los va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? La clave es permanecer fieles, más allá de lo que pase. El mundo donde tú trabajas se puede estar degenerando, pero usted permanezca fiel porque Dios allí lo va a honrar. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos prepararnos para el día en donde Dios comienza a honrar a sus hijos. Para el día en donde Dios comienza a honrar a los hijos fieles. Diga, hijos fieles. Debemos prepararnos para ese día. ¿Saben qué? Muchos no se preparan. Entonces, cuando viene Dios para honrar a sus hijos fieles, Dios honra a sus hijos fieles y otros no. ¿Pero por qué? ¿Dios es el culpable? No nos hemos preparado para ese día. Y Dios quiere que te prepares. Decirle al que está a tu lado, prepárate. Quizás hoy estás en un nivel de bendición, pero no debes dejar de prepararse. Prepárese porque viene más todavía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios siempre trabajó en la preparación. Dios es un Dios de planes, Dios no improvisa nada. Antes de que venga Jesús, el plan de Dios era que venga Juan el Bautista, amén, y que Él anunciara, preparara el camino para la venida del Señor. Amén, iglesia. Entonces Dios no improvisa, Dios es un Dios de planes. Dios quiere que nos preparemos conforme, de acuerdo a sus planes. A tal punto que ya tu vida no hable tanto de los planes, sino que tu vida tenga forma de lo que Dios habló. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Daniel fue ese hombre, tomó la forma de lo que Dios comenzó a darle a Daniel, a mostrarle. Él se preparó y nosotros debemos prepararnos a tal forma de que el saco no nos quede grande, sino que nos quede bien a nuestra talla y a nuestra medida. Jesús dice, lleven mi yugo. Y si usted empieza a estudiar la palabra yugo, era algo que estaba diseñado de acuerdo a la talla y a la medida, no podía sobrar. Era diseñado a la talla y a la medida de la persona que iba a llevar ese yugo. Y nosotros cargamos el propósito de Dios, amén. Nos ponemos el propósito de Dios y le ponemos pierna a los propósitos de Dios y los hacemos funcionar y los establecemos aquí en la tierra porque somos reyes para reinar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y reinar equivale a servicio, o sea, servimos y si servimos a Dios reinamos, si no servimos a Dios no reinamos. El reino consiste en establecerlo a través del servicio. Amén. Diga, cuando sirvo, reino. Cuando sirvo a Dios, estoy reinando con Él. Cuando no sirvo, no estoy reinando. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora, Daniel capítulo 5 dice, el rey Belsasar, hijo de hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vinos. Está acoplando por aquí un poquito. ¿Seré yo? Verso 2 dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos. Y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo. Diga, vasos de oro que habían traído del templo. Los vasos eran instrumentos, utensilios, como dicen los correntinos, utensilios, que eran para el servicio de la casa de Dios, del templo de Dios. Entonces, dice el verso 3 en la antepenúltima parte, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino
y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron, mire lo que pasó, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo anclado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, doblaban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz: quisiere venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, diga, hay un hombre. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Eso representa a las tinieblas, al reino de las tinieblas, ¿verdad? Que estaba allí, en Babilonia. Pero Daniel estaba por encima de todos ellos. Levante su mano y diga: mi vida se llena de la autoridad de Dios para estar encima de las tinieblas, para sujetar las tinieblas. Amén. ¿Ve? Jesús dijo: he aquí yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti. Diga, escucharán de mí. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, estaban tan paganos que podían ver lo que era luz verdaderamente. Por eso lo definían: el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz. Amén. Entendimiento y mayor sabiduría. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Daniel estaba alumbrando. Es la iglesia esto, es el liderazgo esto. Daniel es un líder ejemplar al cual nosotros debemos imitar en este tiempo. Y creo yo que la iglesia se levanta en este tiempo, ¿sabe para qué? Para poder descifrar lo que el mundo no puede descifrar, para dar entendimiento y ayudar a entender de las cosas que pasan, que hay gente que no entiende lo que está pasando, solo lo sufre. Pero nosotros tenemos la respuesta. Los hijos de Dios tenemos la sabiduría, tenemos la unción del Santo, dice las Escrituras, la cual nos dará conocimiento. O sea, iglesia, somos la respuesta para esta generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos la respuesta para el cáncer, tenemos la respuesta para la inseguridad, tenemos la respuesta para toda enfermedad, tenemos la respuesta porque tenemos a Jesús como Señor de nuestras vidas, tenemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Y nosotros, dice, tiniebla y oscuridad van a cubrir la tierra, pero sobre nosotros, ¿qué? Dios será glorificado, la gloria de Dios será vista en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que las tinieblas, la oscuridad que cubrirán toda la tierra, significa que los sistemas políticos, los sistemas religiosos darán respuestas, pero no será la respuesta. Nosotros sí daremos la respuesta correcta. ¿Cuántos dicen a esto? Amén. Porque Jesús, su palabra, su espíritu está en nosotros y tenemos luz, tenemos entendimiento, y el Hijo de Dios tiene mayor sabiduría que el común, que el necio, que aquel que no conoce al Señor. Amén. Y ahora fueron traídos delante de Él, de mis sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Puede ser que afuera haya gente que Dios les está hablando, pero que no entienden que Dios les está hablando. La iglesia va a poner claridad de lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner claridad de lo que Dios quiere mostrar, porque somos luz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces yo pues, dice el verso 16, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Wow. La iglesia resuelve dificultades. Tenemos la respuesta. El líder resuelve dificultades. Yo me acuerdo del apóstol una vez nos decía, cuando estábamos todos acá, decía, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. Veníamos a la oficina, decía, no me tráiganme soluciones, ustedes son líderes. Y nosotros estamos, el liderazgo está, ¿cuántos dicen amén? Está para traer soluciones. No, el liderazgo no está para buscar derechos. El liderazgo está para buscar responsabilidades. Daniel fue un hombre responsable a su tiempo. Diga, voy a ser responsable a mi tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a ser responsable a mi tiempo. Estás en un tiempo extraordinario, en medio de un tiempo bastante crítico, pero tú estás en un tiempo extraordinario, tú estás en un tiempo glorioso y tienes que ser responsable de ese tiempo. Ese es el verdadero líder. ¿Cuántos dicen amén? Una de las virtudes de un líder bueno. Entonces, resuelve dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel se para y dice, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Como diciendo, yo no estoy aquí por el propósito de obtener algo. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Estoy aquí no para que los ojos sean puestos sobre mí. Estoy aquí para que los ojos sean puestos sobre Él. Para llevar a esta generación los ojos puestos en el Señor, de donde venimos, a la fuente de nuestra vida. Las Escrituras dicen, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y es el consumador de la fe. Estamos no para obtener ganancias, aunque vas a ser honrado, pero tú no estás por la honra, tú estás para honrar. Daniel no estaba por la honra, aunque fue honrado, pero él no estaba por la honra, él estaba para honrar a Dios allí. Diga conmigo, estoy puesto aquí para honrar a Dios, para honrar a Dios, para honrar a Dios. Y la gente verá en mí, diga, y la gente verá en mí, conocerá en mí, tendrá el testimonio de cómo es una persona cuando Dios está con esa persona. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo? ¿Le puede, para salir de la almohada, dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a mostrar al mundo, vamos a mostrar en nuestras ciudades, en nuestra familia, cómo es una persona cuando Dios vive en él. Amén. Levante su mano y diga, voy a mostrar cómo soy cuando Dios vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está creyendo? Seguimos. Entonces Daniel le dice, tus dones sean para ti. Yo no estoy aquí por los dones, yo no estoy aquí por tu honra. Yo estoy aquí para honrar a Dios. Yo no tengo en mente otra cosa que hacer la voluntad de Dios y de dar lo que Dios me ha dado. La Biblia dice, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia.
Amén. Dalo de gracia. A ver, yo te doy, pero ¿qué tenés para mí? No, no, dalo de gracia. Un líder no da esperando recibir algo de la persona que es bendecida a través de ese líder. El líder da, el líder da lo que ha recibido de gracia. Y Dios después se encarga porque el obrero es digno de su salario. Amén. Ahora, dice Daniel, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Estaba viendo, consultando en la Biblia Diario Vivir, que aparentemente el rey entendía, porque estaba escrito en arameo, las palabras que vienen. Y ellos entendían arameos, pero no podían descifrar cuál era el mensaje, qué era lo que Dios quería decirle. No tenían la lucidez para poder entender la interpretación. Entonces, viene Daniel, él sí tenía la interpretación y dice: el Dios Altísimo, oh Rey, Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza y la gloria. ¿Quién le dio? Dios. La grandeza, la honra, se la dio Dios. Ese era el problema. Dice, y la majestad, verso 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció, diga hasta. Ve, David dice, bueno, me fue haber sido humillado. Bueno, aquí Nabucodonosor fue humillado hasta, ¿para qué? O sea, Dios quería producir un quiebre, un punto, un quiebre que él, de voluntad, y que él reconociera. Hasta, dice, que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Sobre el reino de los hombres. Hay que decir a los gobernantes, a los intendentes, me estoy sanando el corazón, hay que decirle a los gobernantes que Dios es el que reina. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que Dios es el que reina y que todo lo que ellos hacen en público y en secreto, hay una mano divina que está escribiendo lo que ellos hacen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. El problema del rey Belsasar era que Dios le estaba pidiendo humildad, que se rindiera ante Dios como lo hizo su padre. ¿Me entiende? Y el problema era que él no lo estaba haciendo. Dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabe cuál es el tema? Sabiendo todo esto. Diga, sabiendo todo esto. Su hijo Belsasar vio toda la historia de lo que pasó con su padre Nabucodonosor, pero sabiendo todo eso no lo tomó en cuenta, y sabiendo todo eso no lo hizo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno pero que no lo hace, le es contado como pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces ese era el problema de este hombre, y Daniel estaba allí hablándole a su corazón. Si no, dice que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tu concubina, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, no honraste. El problema era que este hombre, Belsasar, no estaba honrando a Dios. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado.
los tiempos que usted tiene, Dios se lo ha dado. Mi tiempo que estoy viviendo, Dios me lo ha dado. Este momento, Dios me lo ha dado. Este momento que estamos aquí todos juntos, Dios nos ha dado. Ese trabajo, ese mayor ingreso, mediano ingreso, ese empleo, esa empresa, ese emprendimiento, ese liderazgo, ese ministerio que tienes, Dios te lo ha dado. Nunca te olvides. Nabucodonosor entendió esto, pero su hijo no lo entendió. Se ensoberbeció, creía que él era el dueño de todo y que él estaba por voluntad propia y que por voluntad propia él podía reinar. Y aún así se olvidó de quién lo había establecido en ese lugar. Iglesia, usted nunca se olvide de quién es Dios en su vida, de quién es Jesús en su vida. Nunca usted se olvide de quién es la persona que a usted lo promueve, que a usted lo promociona, que a usted lo habilita, que a usted le abre puertas, le abre caminos. Nunca se olvide que es Dios quien lo hace. Nunca te olvides que la bendición que usted tiene en este tiempo, Dios se lo ha dado. Porque si usted siempre hace memoria de la fidelidad de Dios y agradece a Dios por todo lo que Él hace con usted, de esa manera simple usted está honrando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nunca dejes de honrar a Dios porque tienes lo que has soñado tener. Aún allí tienes que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tienes que honrar a Dios. Y el problema es que lo sabemos a todo esto. La clave está en hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú, dice, no humillaste tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. E hiciste, bueno, todo esto que estuvimos hablando y al Dios en cuya mano está tu vida está en las manos de Dios. Mayor motivo, por eso tenemos que honrar a Dios, porque tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tus caminos están en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema de Zorobabel era que Belsasar, era que nunca lo honró a Dios. ¿Me está entendiendo? Y aquí viene lo que él no podía descifrar. Parece que pudieron leerlo, pero no entendían el mensaje. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué le parece? Dios necesita gente en este tiempo que pueda entender cuando Dios habla. Dios necesita líderes comprometidos que puedan entender lo que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesita gente que pueda entender y que quieran entender lo que otros no entienden. Eso es lo que Dios necesita de nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él necesita gente, líderes comprometidos que puedan entender. ¿Sabe qué? Daniel tuvo que interpretar, tuvo que entender el mensaje de Dios y dar a conocer el mensaje de Dios. Escuche, una vez que el mensaje de Dios fue revelado, fue descodificado para Belsasar, fue dado a conocer para todos el mensaje de lo que Dios estaba hablando. Cuando fue interpretado, fue hablado, fue declarado el mensaje a través de Daniel de lo que Dios estaba hablando, recién ahí vino el tiempo de la restauración. ¿De qué restauración está hablando? De los vasos de plata y de oro que fueron sacados del templo de Jerusalén y fueron profanados por Belsasar.
¿Entiende esto? Cuando vino Darío, Esdras capítulo 6, dio la orden de que esos vasos vuelvan a su lugar correspondiente. ¿Sabe cómo se llama eso? Restauración. Diga restauración. Diga restauración. ¿Me está entendiendo? La restauración está. ¿Qué es restauración? Es que lo que se salió de su lugar vuelva a su lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que se salió de su enfoque vuelva a su enfoque. Lo que se salió de su lugar vuelva a su lugar. Los vasos de plata y de oro eran utensilios de la casa del Señor, del templo del Señor. Era para servir al Señor en aquel lugar, para ministrar al Señor. Eran para que estén en el templo de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? El templo estaba dentro de Jerusalén. Jerusalén representaba el testimonio de Dios. Diga testimonio de Dios. Y el templo de Jerusalén, el templo que estaba allí adentro, representaba la presencia de Dios en su pueblo, en Jerusalén. Amén. Entonces el templo era la presencia de Dios y Jerusalén representaba al testimonio de Dios. Jerusalén representa el testimonio de Dios y el templo a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces allí fue donde fueron colocados nuevamente en su lugar. En Esdras capítulo 6, el rey Darío da la orden y es más, sustentó la restauración del templo, lo pagó él. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y da la orden de que esos vasos sean puestos en el lugar, en ese lugar que correspondía. Amado hermano, eso es restauración. La restauración está primero en entender lo que Dios está hablando. Una vez que lo ejecutemos a lo que Dios está hablando, Dios dará la orden de que todas las cosas sean puestas en su lugar de origen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas se han salido de su lugar? Dios las pondrá de vuelta en su lugar. ¿Cuántas cosas se fueron de tu casa, se fueron de tu familia, se fue de tu liderazgo, se fue de tu ministerio? Yo quiero decirte, iglesia, si hoy te levantas para honrar a Dios y ser un Daniel, para entender y hablar de lo que Dios habla en medio de una generación que no entiende lo que Dios está hablando, pero que al fin y al cabo lo hace porque es voluntad de Dios, Dios moverá cielo y tierra para que lo que se salió de su presencia vuelva a su presencia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Dios lo hará. Belsasar, ¿sabe cuál fue el pecado de él? Profanar lo sagrado. Diga profanar lo sagrado. ¿Cómo? Tomó algo espiritual, de sentido espiritual, y lo hizo natural. Quiso naturalizar lo espiritual. ¿Entiende esto? Nunca naturalicemos el servicio. Nunca. Gracias por ese amén. Nunca naturalicemos la obra de Dios. Nunca conviertas o quieras convertir lo espiritual y traerlo a lo natural. Porque lo que es del espíritu es del espíritu. Lo espiritual está acomodado a lo espiritual. Y punto, de ahí no se mueve. Por eso, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Líderes, hemos cometido el error de naturalizar nuestro servicio, convirtiéndonos en capos del liderazgo. En hacerlo todo mecánicamente. Esto no quiere decir que dejemos de ser prácticos. Lo que quiero decir es no sacar el liderazgo del plano que tiene que estar, de lo espíritu, de lo espiritual.
Hay gente que va a querer sacarte tu vaso de oro, de plata, utensilio del templo de Dios. Va a querer sacarte y naturalizar tu vida. Muchos de los que estamos aquí estamos viviendo un tiempo muy lindo, pero cuidado, cuidado con aquellos que quieren naturalizar algo que es del Espíritu. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es el servicio. No es un club, no es una institución, es un organismo. Somos la iglesia, no es el templo, no son las paredes, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Usted y yo somos los líderes de esta generación, pero que nadie quiera naturalizar el llamado de Dios, el llamado del Espíritu de Dios. Un día el Espíritu Santo dijo: apartámelo a este y apartámelo al otro. ¿Me está entendiendo, iglesia? Nunca habrá Belsasar que van a querer profanar el liderazgo, que van a querer profanar el servicio, que pueden estar aquí entre nosotros. Tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo un tiempo maravilloso. Dios te ha levantado, Dios está honrando tu vida, pero tienes que tener cuidado porque al mismo tiempo el enemigo, Belsasar, puede estar cavando una fosa para hacerte caer. Dios te levanta, pero Él quiere hacerte caer. Dios te usa, pero Él quiere sacarte de lo espiritual y llevar a lo natural y profanar tu liderazgo, profanar algo que fue impartido en tu vida, algo que fue puesto en tu vida, naturalizar algo que es del Espíritu. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y muchos de nosotros a veces nos hemos naturalizado. Algunos ni oran antes de ir a una célula. Yo siempre a los correntinos les digo: antes de ir a una célula, prepárense, por lo menos tienen que estar 1 hora preparándose antes de ir a una célula, antes de ir a predicar, antes de subir a cantar, antes de subir a adorar. Tienen que prepararse. No podemos naturalizar y convertirnos en mecánicos, en sabios de algo que ni siquiera es tuyo, ni siquiera es mío, porque ni somos dueños de ello, solo simplemente somos administradores. Administradores. Y cada uno ministre conforme a la multigracia que Dios le ha dado y ministre conforme al don que le ha sido dado. Ni quiera querer ser igual que aquel o comparar, porque cuando te entras a comparar estás naturalizando algo genuino que Dios te puso, que Dios te dio. Cuando entras a entrar en la comparación, predico yo como Benny Hinn, predico yo como aquel. Tú puedes ser inspirado por esa gente, no, yo también soy inspirado por ellos muchas veces, como usted los ve. Yo puedo ser inspirado por nuestro apóstol, pero Dios, amado hermano, Dios no quiere que eches a perder lo genuino, lo que Él puso en tu vida. Dios usó gente para impartir, Dios usó a nuestro apóstol para impartir algo que viene del Espíritu. Los que estamos aquí, los pastores del ministerio, fue algo que vino del Espíritu de Dios. Amado hermano, volvamos al servicio genuino. Hagamos que nosotros, vasos del templo del Señor, volvamos al lugar en donde tenemos que estar y servir en ese lugar. Servir desde la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Daniel no se naturalizó. Había gente que lo quería sacar de su lugar. Cuando entró Darío, todos los otros gobernantes se llenaron de envidia y quisieron sacar un edicto para destruirlo. Pero Daniel se enteró y dijo: voy a orar 3 días ahora, 3 veces al día y punto. Dicen que no hay que orar a otro, yo voy a orar 3 veces al día
a mi Dios. Encima voy a abrir las ventanas que da al oriente. Voy a levantar mis manos ahí. El que me ve, porque la ventana está abierta, ¿qué me importa? Yo sé a quién sirvo. Amén, iglesia. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo en donde Dios, el Espíritu Santo de Dios, quiere renovar tu liderazgo como al principio. Yo decía, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Decirle que quiero renovar el liderazgo como era en el principio. ¿Cuántos dicen, yo necesito esa renovación? Él quiere llevar tu liderazgo a esa pasión como era en el principio, a esa dependencia de la voluntad de Dios y celosa que teníamos como al principio. Hay veces que yo me he metido me he embarrado muchas veces la pata, he metido la pata en el barro, porque creía que podía tomar una decisión y me he equivocado. Y yo decía, ¿por qué me equivoqué? Y un día Dios me decía, porque no me consultaste. El hecho de que estés donde estés no quita la responsabilidad de consultarme. Entonces, Dios quiere renovar nuestro liderazgo como cuando nacimos de nuevo, que amábamos al Señor y lo amamos, por supuesto, pero estábamos en el primer amor y dependíamos de Él. ¿Será que el Señor quiere? Y vamos, y el Señor, te pido, decime qué hago, cómo hago. Esa dependencia absoluta, a depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios, usted aprende a depender de Dios. No hay otra forma. Cuando usted depende de Dios, usted aprende a depender de Dios cuando usted depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando usted es probado por Dios, deje de llorisquear por ahí y andar transfiriendo las culpas, las pruebas a otros. Cuando usted es probado, el líder entiende que está siendo probado por Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Está entendiendo? Cuando está pasando por tribulaciones, es culpa de aquel, es culpa de ella. No, es Dios quien está puliendo tu vida. Y la clave está en entender que estás siendo probado por Dios y aceptar el hecho. Y si no entiendes por qué, Santiago dice, bueno, cuando estés así, pedile a Dios que te dé sabiduría, el cual te dará sabiduría en abundancia y sin reproche. ¿Para qué? Para que puedas entender en lo que estás pasando o lo que estás atravesando. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque a veces nos mordemos entre el liderazgo, se muerde el riñón, el corazón del otro, y estamos ahí todos y nos queremos morder, culpa de aquel y mira aquel, y entramos en lo que es la competencia. Si aquel hace eso, yo voy a hacer. Y a veces competimos mal. Porque hay líderes maduros y otros menos y otros que recién comienzan. El problema nuestro es, ¿por qué si aquel lo hace? ¿Sabe qué es lo que pasa? Dejamos de disfrutar del privilegio que Dios nos dio de hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios quiere que disfrutemos. Porque el apóstol a nosotros nos enseñó que servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? Volvamos al servicio genuino. El Espíritu Santo quiere renovar tu liderazgo para que vuelvas a servirle como lo hacías en el principio, con fuego, con pasión, en el primer amor y teniendo una dependencia absoluta de Él.
¿Cuántos dicen amén a esto? Claro, algunos prosperamos un poquito y ya, no, es cuando más tienes que depender de Dios, porque no se terminó lo de Dios allí, en esa experiencia de bendición que has tenido, no se terminó lo de Dios allí, no se terminó, hay más. Dios quiere llevarte a tiempos nuevos, donde tu boca va a hablar de cosas nuevas que Dios va a hacer y tus ojos van a hablar de cosas nuevas que Dios va a manifestar en tu vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Lo está entendiendo a esto? Dice amén. Hay más. No te detengas en esa experiencia de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No te detengas allí. No te tienes que detener allí. ¿Sabe por qué no hay que detenerse? Porque Dios no se detiene en los momentos, sean buenos o malos. Él no se detiene allí. Él sigue. Continuamente Él está trabajando. Su fuente de bendición fluye permanentemente. El Espíritu de Dios fluye permanentemente. Aunque usted duerme, Él trabaja. ¿Está entendiendo? Daniel decía, Dios muda los tiempos, las edades, Dios los muda, Dios los cambia, porque Dios cambia tiempos. Y Dios, a través de este líder que nosotros vemos hoy llamado Daniel, estaba cambiando el tiempo. El tiempo de la esclavitud la estaba cambiando en libertad. Ese tiempo en donde los instrumentos de la casa del Señor, del templo del Señor, estaban siendo naturalizados. Daniel estaba mudando ese tiempo y estaba llevando los utensilios al lugar que correspondía, a su origen. Esos instrumentos estaban siendo renovados, estaban siendo puestos en el lugar de donde nunca tendrían que salir. ¿Me está entendiendo? Dios nos quiere poner en la posición nuevamente, y en esa posición que Él nos pondrá es en la cual debemos vivir, la posición de su presencia. Y cuando estamos en su presencia, el testimonio de Dios se ve en tu vida. El testimonio de Dios se ve en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios se muestra en tu vida, así como lo hizo con Daniel. Dios se muestra en tu vida, la gente te ve, la gente va a decir: conozco un varón santo, que mora en él el espíritu de los dioses santos. En tu trabajo, cuando esté todo corrupto, cuando esté todo confundido y tu jefe no sepa qué va a hacer, qué es lo que tiene que hacer, alguien le va a hablar de ti si permaneces fiel al Señor. Alguien le va a hablar de ti si permaneces fiel al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alguien va a hablar de ti, ¿sabe por qué? Y cuando la gente comienza a hablar de un líder, cuando la gente comienza a hablar de un hijo de Dios, de un líder verdaderamente, cuando se da testimonio de un líder, cuando el líder deja de hablar mensajes y su vida se convierte en el mensaje de Dios. Cuando nuestra vida son hojas escritas para que todo el mundo lo vea. Hojas escritas para que todo el mundo pueda leer. Más que palabras, más que un mensaje, tú eres el mensaje. Tú eres el mensaje. Porque en los tiempos te han pegado, en los días te han pegado, pero has permanecido fiel. Y Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. ¿No es maravilloso nuestro Señor? ¿No es maravilloso nuestro Padre? Dios no se olvida. Jamás se olvida. Jamás se olvidará de un hijo de Dios que permanece fiel. Daniel permaneció fiel. Y él no habló de él. La gente hablaba de él. ¿Sigo un poquito más? La gente hablaba de él. La gente lo veía a él y él era un testimonio
vivo de lo que Dios podía hacer en una persona con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él era hojas escritas para que todo el mundo lo lea. Y si la gente dice, mira aquel santo, mira aquel loco, que diga a la gente lo que quiera. Dios un día va a honrar tu vida, va a honrar tu fe, va a honrar tu fidelidad, más allá de lo que la gente diga. ¿Me está entendiendo? ¿Y cuándo va a honrar Dios tu vida? En los tiempos de fidelidad, en tus tiempos de fidelidad. Por eso siempre tienes que mantener fiel tu vida al Señor. Aunque usted vea, pastor, pero mira aquel, usted vea que hay personas que han naturalizado su vida, usted permanezca fiel. Y usted le va a ahorrar dolores de cabeza a su pastor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Dicen amén? Permanezca fiel. Y en la fidelidad a Dios, usted disfruta de la voluntad de Dios. Y usted ve que al hacer la voluntad de Dios, usted experimenta que el hacer la voluntad de Dios no es una carga pesada, sino que es disfrutar de lo que Él es, de lo que Él tiene y de lo que Él hace. Lo vas a ver en tu vida. Daniel estuvo allí. Mientras había gente que profanaba lo sagrado, naturalizaba lo espiritual. Él dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Quiero guardarme para Dios. Y en los 3 periodos de reinado, Daniel fue honrado. La fidelidad de Dios sobre Daniel siempre estuvo. Siempre estuvo. A tu alrededor todo puede ser un caos, todo puede ser degradación, pero el líder que es fiel a Dios, Dios va a honrarlo, porque se ha preparado. Líder, prepárate para el tiempo de tu honra. El problema de muchos de nosotros es que dejamos de prepararnos, y cuando dejamos de prepararnos, estamos naturalizando nuestro llamamiento. ¿Me entiende? Lo estamos naturalizando. Pero lo bueno de este día es que el Espíritu de Dios va a renovar tu vida, tu liderazgo, como era en el principio, como era cuando comenzó. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Él lo va a hacer. Permanece fiel. Aleluya. Permanece fiel, permanece fiel. Preparémonos. 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 En los muchos tiempos, muchos abandonaron, se apostatarán de la fe. Muchos. Eso va a pasar. ¿Sabe por qué va a pasar? Porque está escrito. Mas usted no se naturalice. Líder, no naturalices tu llamamiento. No naturalices tu servicio, vaso del templo de Dios, no lo hagas. Vendrá gente que va a proponerte cosas, pero no lo hagas, permanece fiel, sírvele a Dios, no por recompensa, sino que tienes que servirlo a Dios porque quieres honrar a Dios, porque Dios te ha llamado para que lo honres, y Dios honra a los que le honran. Daniel honraba a Dios en medio de un tiempo complicado, en medio de un tiempo donde todo se estaba degradando, desmoralizando. Belsasar representa eso, su fiesta representa al mundo. Y Jesús dijo, ustedes serán luz en este mundo. Daniel era luz. En ustedes habrá sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a esto? Habrá gente, Daniel explicaba, dice, resolvía las dificultades. Habrá gente que no puede entender lo que pasa, mas ustedes entenderán el porqué de lo que está pasando. ¿Me está entendiendo? Ese es el líder entendido, ese es el líder que tiene la sabiduría, ese es el líder que tiene el Espíritu de Dios en su vida y que no ha naturalizado su vida, sino que se ha conservado fiel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo puede entender, ¿no?
Guardemos nuestra vida. Guardemos nuestro corazón. El mundo nos prueba. El mundo te prueba. Las dificultades te prueban. La corrupción, el degeneramiento, la degradación que hay, que representa a Belsasar y su fiesta. Todos te ven igual, con la misma ropa, con los mismos anteojos, con los mismos inconvenientes de la vida, con problemas de vista, como los tienen otros. Pero los problemas, las dificultades te abren por dentro, para que se vea verdaderamente lo que hay en tu interior. Y cuando te pase eso, la gente va a ver, como en Daniel, que tú tienes los ADN de Dios, los ADN del reino de Dios, y que no desperdicias tu vida naturalizándola, ni tu servicio naturalizándolo, porque has decidido honrar a Dios. Dios nos da la oportunidad todos los días de honrarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo? El Espíritu de Dios está aquí y Él quiere renovar tu liderazgo como cuando comenzó en el principio, con pasión, con fuego, amante de las cosas del cielo, amante de las cosas del Espíritu. Y Él va a circuncidar esas malas relaciones de gente que quiere naturalizar tu llamamiento. Va a cortar con eso y te va a dar la habilidad, la sabiduría para cortar, para, como escuchábamos anoche, para saber decir no, quiero y sí, para cortar con lo que no te conviene, para ir detrás de lo que Dios propone para tu vida y recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero que usted se ponga de pie. Y si alguna de estas palabras, de las tantas que he hablado en este momento, ha tocado su corazón, ore por esa palabra. Ore por esto. Estamos aquí para honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estamos para servir al Señor en todo tiempo. Levante sus manos, por favor, y comience a adorar al Espíritu Santo. Y si usted dice, es verdad lo que este pastor dijo, que el Espíritu Santo va a renovar mi liderazgo como al principio, pruébelo y dígale al Espíritu Santo, es verdad. Esto es verdad. Dígaselo, ¿lo quieres hacer conmigo? Porque a veces he liderado desde el cansancio. A veces he servido desde el cansancio, desde el liderazgo del cansancio, y he perpetuado en los demás cansancio, broncas, reproches. Usted sabe. Comience a orar en este momento. Comience a orar. Comience a orar. Vamos, abra su boca y ministra al Señor. Ministrelo, ministrelo. Espíritu Santo. Él renueva tu vida como en el principio. Y esto no es un retroceso. No es un retroceso. Es que el Espíritu de Dios te vuelve a posicionar en el lugar que nunca
deberías dejar. Y desde ese lugar serás lanzado y serás plantado en un territorio y en un tiempo en donde vas a dar fruto. Derrama de tu Shekinah sobre mí. Derrama de tu Shekinah sobre mí. No conseguiremos estar derrama de tu Shekinah sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Espíritu sobre mí, no conseguiremos estar de pie. Levante sus manos. Levante sus manos. Y dígale al Señor: Señor, renueva. Si usted está ocupando un lugar en el ministerio, en el liderazgo, dígale al Señor: Señor, renuévame. Espíritu Santo, renueva mis dones. ¿Sabe que el Espíritu Santo va a volver a destapar dones que se habían tapado? Dones. Muchos han perdido la sensibilidad de ellos. Hoy el Espíritu Santo dice: yo los renuevo, dice Él. Él dice: yo los renuevo. Yo renuevo tu llamamiento, yo renuevo tus dones. Eso te dice el Señor. Eso dice el Señor. Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Él está quitando la carga, esa carga de querer ser como otros. Y vas a comenzar a valorar lo que Él puso en ti, que es algo genuino, es algo real. Y lo que Él da no hay que menospreciarlo. Es algo que Él lo puso. Y esa carga el Señor la quita. Tus ojos son abiertos en este tiempo. Tus oídos son abiertos en este tiempo. Tus oídos, tus ojos. Vienen días nuevos para tu vida. Vienen tiempos nuevos para tu vida. Recíbelo. Tu boca va a hablar cosas nuevas. Cosas nuevas que Dios va a poner en tus manos. Tus ojos van a ver cosas nuevas. Nuevas manifestaciones. El Espíritu Santo te está renovando tu liderazgo, tus dones, porque una nueva dimensión de su gloria será revelada en tu vida. Una nueva dimensión de su gloria viene sobre tu ministerio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo.
Levante sus manos y recíbalo. Y diga: yo lo recibo, yo lo tomo. Yo lo tomo, Señor. Yo tomo esta renovación. Dígalo: yo tomo esta renovación, Señor. Yo tomo, Señor. Abro mi corazón a esta nueva dimensión de gloria que tú quieres revelarte sobre mi vida, en el ministerio, en el liderazgo que me has dado para honrarte, Señor. ¿Cuántos dicen: yo voy a invertir mi vida en el llamamiento que me has dado, Señor? El Señor quiere escuchar eso de ti. Quiere ver la decisión que tú dices: voy a invertir mi vida. Voy a invertir mi vida en tus planes. Voy a invertir mi vida en tus propósitos. Oh Santo Dios, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Siga orando. La oración renueva. ¿Usted está viendo algo en este momento? ¿Qué es lo que Él quiere renovar en usted? Vuelve esa pasión, vuelve ese amor. Los dones se destapan en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Con mi vida voy a honrarte. Voy a honrarte. Mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, mis oídos, todo mi ser te honrará a ti, Señor. Sí, Señor, queremos amarte, Dios. Renueva las fuerzas, renueva las fuerzas. Aleluya. Quiero dar y mi vida entregar para adorarte. Soy amante de tu presencia. 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 Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser amante de tu presencia, amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Al adorarte, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre